Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tercer encuentro en el IEXI, su casa de estudios. Hoy vamos a hablar sobre el derecho de propiedad, los derechos reales como tal. El derecho real es un poder jurídico que ejerce una persona física, jurídica sobre una casa, una cosa que regula la propiedad, los derechos, obligaciones concernientes a la propiedad. Puede ser directo e inmediato y directo e inmediato. Puede suponer un aprovechamiento total y parcial, y siendo este el derecho disponible y oponible a terceros. La figura proviene del derecho romano, el ius rei, derecho sobre las cosas, y es un término que se utiliza a contraposición de los derechos personales de créditos. Los principales derechos reales son la propiedad, el usufructo, la servidumbre, la hipoteca, la prenda, la antícresis, la enfiteusis, el censo, la posesión, y puede ser o no un derecho real según el ordenamiento jurídico. Esta concepción de la teoría de los derechos reales, que el derecho real, el titular adquiere un poder inmediato y el directo sobre un bien que puede ser ejercitado y el hecho avale frente a todos. La concepción es obligacionista y personalista. Las concepciones unitarias consideran que los derechos reales derivan de un deber de abstención y obligación pasivas, que se imponen a todo el mundo, o sea, que quiere decir que es erga omnes. En este sentido, se ha señalado que esta tesis no parece aceptable, dado de que existen innumerables casos en los que no hay tal invasión. Y esta actividad del titular se desarrolla pacíficamente. Los derechos reales no podrían ser solo una facultad o poder de exclusión, ya que llevaría a concluir que el derecho de propiedad sobre una cosa mueble no necesaria hasta que un tercero la hurta o la roba. En este sentido y en esta concepción intermedia establece dos elementos de derechos reales, que es un poder del sujeto sobre la cosa y el contenido económico. Y hablamos también de esa relación, una relación que tiene el sujeto con terceros y la garantía jurídica formal. Es así como en otra concepción señala que son los derechos reales aquellos derechos subjetivos que atribuyen al titular un poder inmediato sobre una cosa y que son ejercitables frente a los terceros. Es así como tenemos en la clasificación de estos derechos, los derechos reales, la diferencia de los derechos obligacionales. Tenemos por razón de las personas. En ese sentido, tenemos que los derechos reales intervienen en un solo sujeto, activo y determinado, a un sujeto pasivo, colectivo e indeterminado. En el derecho de crédito tenemos de esos mismos las figuras de un sujeto pasivo individualmente determinado. Por razón del objeto podemos hablar de que los derechos reales y el objeto es una cosa corporal, específica y determinada, y en el derecho de crédito el objeto es una prestación del deudor. Es así como también tenemos en razón del poder que le atribuye al titular. En este caso, en los derechos reales implica el poder sobre una cosa. En el derecho de crédito habla sobre la facultad contra la persona del deudor para exigirle una prestación de hacer o no hacer. Por razón de su eficacia en los derechos reales es el prototipo de los derechos absolutos, al poder ejercitarse y hacerse efectivo erga omnes. Su sujeto activo es el titular, quien ejerce los derechos sobre la cosa y la colectividad, actuaría como sujeto pasivo, al verse obligado a no perturbar las potestades que el titular ejerce sobre la cosa. El derecho obligacional es el tipo de derecho relativo interpartes, porque solo puede hacerse efectivo por la persona del deudor como sujeto pasivo. Y en contraposición a eso, tenemos al acreedor que actúa como el sujeto activo, cual existen tantas obligaciones como figura jurídica se pueda impugnar. Seguidamente tenemos por la importancia que la ley y la voluntad tienen en su creación.
En ese sentido, los derechos reales toman su configuración de la ley y obedecen al principio de orden público, los diferentes derechos reales y los modos de adquirirlos, por su relevancia para los ordenamientos jurídicos nacionales. Suelen estar establecidos exclusivamente en la ley y es decir, responden a las numerosas cláusulas. El derecho de obligación puede y rige el principio de autonomía de la voluntad, por la cual existen obligaciones como figuras jurídicas que se puedan imaginar. Es decir, si tenemos la voluntad de que se pueda, lo que usted puede hacer, o sea, tiene la autonomía de la voluntad, decidí vender, decidí entregar en este derecho real como tal, bien sea una propiedad o una posesión, de allí surgen obligaciones jurídicas que se puedan relacionar con la persona que lo recibe, el sujeto pasivo y el sujeto activo. Por razón de origen, los derechos reales precisan de un título, de un modo de adquirir establecidos por la ley. Estos derechos y obligaciones nacen de las fuentes de las obligaciones a las que en el derecho romano clásico son el contrato y el delito. Y es así como las que en el derecho romano clásico, como son contratos y delitos, varían de distintos ordenamientos jurídicos modernos y que no son susceptibles de la usucapio, o sea, no los pueden tener dentro de ese derecho de usucapio. Es así como vienen las de razón de su duración y causas de extinción. Los derechos reales tienen de ordinaria naturaleza perpetua. En su ejercicio lo consolida, pero pereciendo de la cosa se produce de la extinción del derecho. El derecho de esta obligación tiene una naturaleza limitada porque nace para morir, puesto que su ejercicio lo extingue. El derecho de obligación de naturaleza limitada subsiste aún desapareciendo la cosa sobre lo que recae, salvo que por ello obre un modo de extinguir las obligaciones. Ajá, por el objeto de protección registral. Es allí donde vemos que estos derechos reales, en especial las naturalezas de los inmuebles, suelen ser protegidos por el ordenamiento jurídico mediante su inscripción en un registro especial de la naturaleza pública y lo que acredita su dominio o en su caso su posesión. El derecho de obligación, salvo excepciones, no es protegido mediante el registro. ¿Qué diferencia existe entre los derechos reales y los de créditos personales? Según los sujetos tenemos que los derechos reales solo se analizan del lado activo, el titular. El lado pasivo no analiza porque es determinado al ser todos que no sean el propietario. Todo el mundo está obligado a respetar sus derechos. Y en los derechos de crédito se analiza el lado pasivo, pues es el determinado, es el deudor. El deudor es el que debe el tema y es allí donde el sujeto pues es el que está en juego. Según el objeto, entonces tenemos dentro de los derechos reales que recaen sobre las cosas y los derechos de crédito recaen sobre la conducta del deudor y pudiendo exigirle algo. Según la forma de adquirir los derechos, tenemos dentro de los derechos reales que para adquirirlos no basta con el título, sino que se necesita la entrega de la posesión. Es la esencia del sistema adquisitivo de los derechos reales. Es la teoría del título, contrato o el modo a través de esa entrega, la entrega de las llaves, la entrega de un vehículo, la entrega de un inmueble, la entrega de un fondo, la entrega de un terreno. Los derechos de crédito solo se necesitan en el título o contrato. Luego tenemos, según su eficacia, los derechos reales es eficaz frente a cualquiera. Una de las características básicas del derecho real es la capacidad de persecución de la cosa donde quiera que esté. Y en el derecho de crédito es eficaz solo frente al deudor y no existe característica anterior. Según la forma de satisfacer, es allí donde el derecho real, mediante el ejercicio del derecho real, no se extingue, sino que se consolida
exigida el contrato mientras se extinga la obligación con el pago. En el derecho de crédito, quien emprende se satisface la prestación del contrato mientras se extinga la obligación con el pago y la tesitura continuará. Según el posible violación de derecho. Entonces, en el derecho real, cualquiera podría violar un derecho real perturbado al propietario y en el derecho de crédito, solo el deudor puede incumplir con dicho contrato, solo el deudor, según se inscribe. Y es aquí donde vemos que el derecho real se puede inscribir en registros, lo que podrían ver en derecho registral. El registro de la propiedad afecta a los bienes inmuebles, pero también existe otro registro para los bienes muebles. En los bienes inmuebles tenemos los registros inmobiliarios y en los bienes inmuebles tenemos las notarías, donde están los compra y venta, el tránsito terrestre. Hay muchísimas leyes que regulan la compra y venta de los bienes muebles. Las facturas, si es un bien mueble del bien inmueble dentro de la casa, es un derecho y se puede establecer dentro de facturas para poder verificar la propiedad de ese bien inmueble, de un computador, de una mesa, de una silla, de muchísimas cosas. Según las formalidades para construirse, el derecho real, como tienen eficacia frente a cualquiera, exigirá muchas formalidades. Según el derecho de crédito, no se exige ninguna formalidad en concreto. Solo en algún contrato se exige la forma escrita, pero lo normal es la libertad de forma. El crédito puede establecerse, de hecho, en Venezuela ahorita hay muchas posibilidades de crédito a nivel, podemos verlo eh, a nivel de crédito que están dando como actividades en este sentido, páginas de internet que dan créditos y ahí podemos observar. Según la USUCAP, una adquisición por paso del tiempo, derecho real, se puede adquirir con el paso del tiempo porque juega la posesión como apariencia de titularidad. Y en el derecho del crédito, como hay posesión, se constata el poder del acreedor de tal manera que las obligaciones no se pueden adquirir con el paso del tiempo. Así también tenemos, si una persona disfruta, ¿qué facultad integra en los derechos reales? Si una persona disfruta en el derecho real, será dotada de las siguientes facultades. Primero, realizar directamente el interés del titular sin necesitar la colaboración de nadie. Es dudoso en los derechos de garantía, por lo que se dice que no todos los rasgos están presentes en todos los derechos reales. Luego tenemos la facultad de exclusión de cualquiera que perturbe su derecho. Es una facultad preventiva llamada la facultad de deslinde, cercamiento con la idea de prevenir inmisiones ajenas. También es regresiva, pues siempre le queda al propietario la posibilidad de recuperar de la persona lo que le hubiera quitado. Y hay una facultad de persecución. El ejemplo más claro es la acción reivindicatoria y es donde se protegerá la apariencia. Luego vendemos con el derecho de accesión. Este es la figura de la accesión tradicionalmente considerada por la adquisición del dominio que recoge los supuestos tan diferentes como las resoluciones y también tan distintas que generan una cierta dificultad conceptual que obliga a precisar su alcance. Aquí hemos olvidado aspectos históricos de la cuestión. El concepto moderno de accesión distingue dos clases. La accesión discreta o por producción, que es la adquisición de frutos por el dueño de la cosa madre, en consecuencia de la posesión legítima sobre una cosa que legitima hacer suyos los frutos o productos de lo poseído. Y luego tenemos la accesión continua por incorporación. Esta adquisición es que el dueño de la cosa principal, haciendo suya la accesoria, viniendo a ser un modo especial de adquisición del dominio, pero no siempre es así como se verá.
Ante la gran diferencia entre la accesión discreta y continua, debe precisarse que la primera está en la órbita de las facultades del poseedor y por ello su estudio corresponde a los temas sobre la posesión. Luego tenemos que se estudia ahora únicamente la accesión propiamente dicha, es decir, la accesión descontinua y por incorporación, que es aquella situación que se produce por determinados supuestos de conexión de muy distintos y diversos tipos entre cosas de dueños inicialmente distintos y que el legislador intenta solucionar normalmente atendiendo a los criterios económicos y además de la aplicación de principios de equidad, justicia, con el juego de la buena o la mala fe de los intervinientes en la situación producida. Esta conexión física entre cosas de dueños distintos es la que regula la accesión. Obsérvese que en todos los casos de accesión de muebles a inmuebles, entre muebles o entre inmuebles, hay una conexión física entre dos cosas, que una de ellas sea más o menos principal y otra se considere accesoria. No será más que una situación compleja, incluso puede ser subjetiva y que se exige una solución jurídica. Dentro de ellas se pueden distinguir que la accesión según se refiere solo a los bienes muebles, a los bienes inmuebles y a la accesión de un bien mueble o un bien inmueble. La accesión mediata e inmediata es mediata aquella que adquisición es automática, sin intervención del dueño. Por tanto, a consecuencia de un hecho, es el caso de un aluvión. Es inmediata aquella que no hay una adquisición automática e instantánea, sino que el dueño de una cosa tiene la facultad o una opción que ejercitada conforme a la ley dará lugar a que le adquiere el dominio de la cosa y que le pertenecía y que podemos de momento denominar como accesoria, una cosa accesoria a lo que ya existía. Y la accesión natural sin intervención humana, la accesión artificial o industrial cuando hay actuación del hombre y puede ser voluntaria o no, y de ser buena o de mala fe. Dentro de los derechos reales en el ordenamiento jurídico venezolano, en el Código Civil de Venezuela, los derechos reales están regulados principalmente desde el artículo 525 hasta el 793. Tenemos la ubicación dentro del código específica, tenemos la definición. Esta definición la podemos ver dentro de título 1, los bienes, libro 2, artículo 525, 546, artículo 545, los derechos reales, crearse por ley, no por voluntad privada. Las clases de derechos reales, tenemos propiedad, usufructo, uso y habitación, servidumbre, hipotecas, todo eso está dentro del Código Civil. 547, 630, 631 al 680, del 681 al 687, la servidumbre está desde el 688 al 744. Tenemos las hipotecas, aunque también se regulan por leyes especiales, esto es muy importante. Tenemos los derechos reales de garantía como la ley de hipoteca y la prenda. Y la prenda que está en este caso, para que vamos a terminar aquí. La prenda que está en el libro cuarto, los derechos y obligaciones por su naturaleza, los vínculos del libro, derechos reales versus derechos personales y la diferencia entre los derechos reales, poder directo sobre la cosa y como la propiedad. Todo eso está establecido dentro de nuestro Código Civil venezolano y es allí donde podemos observar y tener información de momento. Bueno, por la plataforma estaremos informando. Muchísimas gracias.